Hola, mi nombre es Daismer Palencia, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad hablaré acerca de la cuestión metodológica. Para hablar de la cuestión metodológica, debemos de referirnos directamente a la codificación del derecho internacional privado. En este sentido, existe una gran variedad legislativa entre los países en hechos expuestos, obviamente ya establecidos en la historia y en la geografía. Ahora bien, la codificación es generalmente la sistematización científica en un cuerpo orgánico de las normas y disposiciones jurídicas transferidas a la materia en el campo específico del derecho. Ahora bien, sus principios rectores tenemos el principio de igualdad, el principio de reciprocidad, las bases territorial de las leyes. Esto estipula que en el Código Civil obliga tanto a los habitantes de la República como a los extranjeros a que no excluye o excusa algún delito cometido por su ignorancia. La personalidad de las normas sobre capacidad y estado y principios adquiridos que están impregnados en el Código Civil respecto a los derechos adquiridos. Entonces podríamos hablar de la teoría de la norma del derecho internacional privado, que son las presencias de las vinculaciones entre la hipótesis legal de la norma de un Estado y una situación de hecho que reúne los efectos o hechos tácitos previstos en la regla jurídica. Entonces la norma de aplicación extraterritorial tiene dos aspectos. El primero es activo, que es cuando el Estado penetra con vigencia en un territorio de una entidad diversa. El pasivo es sin afectar la soberanía, permite la introducción de una norma extraña en el sistema jurídico. En este mismo orden de ideas hablamos de la necesidad de la aplicación extraterritorial. Es imprescindible e importante y no se puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque un Estado debe aplicar la aplicación en su territorio de la norma jurídica extranjera. Tiene que obligatoriamente hacerlo. La aplicación en el extranjero, en las disposiciones legales se aíslan jurídicamente y no se puede pensar en que todo país requiere del derecho internacional. Al realizarse el intercambio de satisfacciones y pretensiones, existen relaciones jurídicas en que otros países ocasionarían problemas de elección de normas jurídicas pertenecientes al Estado. Entonces la extensión del derecho internacional privado corresponde a determinar las normas jurídicas aplicables en una relación jurídica que tengan la personalidad de regir las normas de derecho de dos o más países. En la situación concreta puede estar regida por normas de naturaleza civil, mercantil, administrativo, constitucional, penal y muchas otras. Son amplias la extensión del derecho internacional privado. La dificultad que existe del derecho internacional privado es elegir la ley competente para la situación jurídica concreta. La aplicación de la norma jurídica proveniente del Estado diverso no es nada sencillo, porque pueden haber normas jurídicas superiores a las presuntas normas aplicables que carece de tribunal jerárquico con alto auge de autoridades naturales. Los elementos de la norma en el derecho internacional privado consta de tres elementos que solo los voy a nombrar, que es del saber, de conexión y consecuencias jurídicas. Ahora hablaremos de los factores de conexión, pero se generaliza un poco analizar un poco estos factores. El primero es que es la condición de la norma
directa que hace uso para determinar la elección de una ley aplicable. La nacionalidad pertenece al estatus de la persona, pero cuando son empleados por la norma se convierte en un factor de conexión determinante en la dirección del derecho aplicable, según el ordenamiento jurídico. Los problemas del factor de conexión. Tenemos que la norma del derecho internacional privado menciona sus características, se constituye un problema específico que requiere especial consideración. Uno de los primeros de ellos es la cuestión de las calificaciones, que son las determinaciones de las leyes competentes para definir los términos empleados. Toda regla de derecho tiene transferencia a sucesos reales y categorías jurídicas, de donde resulta necesaria el sentido de los términos en la construcción para alcanzar el objetivo de los hechos, términos y demás consecuencias. En el segundo lugar son las características generativas del supuesto de hecho, el problema de la ley. El siguiente es las características negativas de las consecuencias jurídicas en el orden jurídico internacional, por supuesto. La situación que es capaz de paralizar las voluntades de las normas y de la aplicación del derecho en el extranjero. El último problema es la determinación de la cantidad de derecho extranjero aplicable, como la consecuencia jurídica aplicable indirecta declara competente un cierto derecho extranjero. Se trata de sustentar la competencia del ordenamiento extranjero designado o se limita al sector de derecho material de este posibilitado. Por último aparecen los problemas propios de conexión, en los cuales son las conexiones fallidas y las conexiones reproducidas. Surge con el factor de conexión empleado por las normas de nacionalidad, no logra la localización del derecho aplicable. En virtud de esta, la persona integrada en este caso se trata de irregular y carece de nacionalidad. En segundo caso, la posición de varias nacionalidades, esto impide la conexión la relación de conexión para las relaciones efectivas de la polinacionalidad, que esto es lo que significa tener dos nacionalidades en una. Esto ocurre mucho en la situación actual, es de mucho auge, es recién, es algo vivido. Las personas están en esta situación ahora buscando sus orígenes, buscando nacionalidades, y bueno, esto imposibilita un poco las conexiones entre el derecho internacional privado, cosa que se encarga de velar y cumplir los derechos de las personas en el extranjero. Esto es todo. Muchísimas gracias.